Hola, queridas y queridos espectadores. Hoy les traemos un tema que ha sorprendido a muchos y que sin duda está dando vueltas con fuerza en redes y medios de Chile. Boda a los 45. José Antonio Neme finalmente confirmó su relación, sorprendiendo a todos. Pero antes de llegar a ese momento clave, vamos paso a paso, porque la historia de Neme no se entiende solo desde el amor, sino desde una trayectoria marcada por la exposición pública, la opinión directa y una vida personal que, por años, ha sido un enigma cuidadosamente administrado. José Antonio Jorge Neme Abud nació en Santiago de Chile, el 14 de marzo de 1981, en una familia de raíces árabes y con vínculos conocidos en el ámbito público. Estudió en el Liceo Alemán de Santiago y luego se formó como periodista en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una institución que ha marcado a varias figuras relevantes de los medios nacionales. Desde sus primeros años, Neme mostró una característica que no siempre es fácil de sostener en televisión: una voz propia. En un país donde la pantalla suele premiar la neutralidad, él eligió otro camino: el análisis frontal, el comentario directo, la incomodidad cuando era necesario. Y eso, aunque lo convirtió en figura pública, también lo instaló en el centro de debates, críticas y elogios con igual intensidad. Sus inicios profesionales se conectan con el mundo informativo, especialmente en TVN, donde participó en distintos espacios periodísticos, incluyendo programas de noticias y segmentos de actualidad internacional. Y con el paso del tiempo, su rostro se volvió familiar para la audiencia chilena, porque Neme no solo informaba, interpretaba el clima social, le ponía palabras al ruido del país. Pero si hay un lugar donde su imagen se consolidó con fuerza, fue en Mega, canal al que se incorporó a mediados de la década de 2010, destacando en el noticiario y, sobre todo, en el matinal Mucho Gusto. Un espacio donde la información se mezcla con conversación cotidiana y donde el conductor debe equilibrar actualidad, emoción y ritmo televisivo. Y ahí, Neme se volvió uno de los nombres más comentados del horario matutino. Ahora bien, detrás de esa presencia potente frente a cámara, siempre existió un elemento que el público percibía, pero que nadie podía confirmar del todo: su vida privada. En distintas entrevistas y conversaciones públicas, Neme ha hablado de su carácter, de su manera de ver el mundo, incluso de momentos familiares complejos. También ha reconocido públicamente su orientación sexual, algo que, en su momento, generó conversación, titulares y reacciones diversas. Sin embargo, lo que muchos no podían descifrar era lo más simple. ¿Estaba enamorado? ¿Con quién compartía su vida cuando se apagaban las cámaras? Porque a diferencia de otras figuras televisivas, él rara vez convirtió su vida sentimental en espectáculo. Y eso, en una era dominada por Instagram, exclusivas y rumores, resulta casi extraño, pero también muy humano. Y aquí viene la primera gran pregunta de este capítulo, la que abre la puerta al tema central del video. ¿Por qué, después de tantos años de exposición, José Antonio Neme decidió finalmente confirmar una relación? ¿Fue por cansancio frente al rumor constante, por protección, o porque, por primera vez, sintió que el momento era el correcto? Lo que está claro es que esta historia no se trata solo de un titular romántico. Se trata de una figura que ha crecido bajo la mirada pública, que ha construido prestigio profesional con disciplina y que ahora, en medio de un Chile mediático e implacable, parece decir: sí, tengo una vida, y sí, la comparto con alguien. Anterior conocimos el origen, la formación y el perfil público de José Antonio Neme. Pero ahora es momento de entrar en lo que lo convirtió en un personaje imposible de ignorar: su carrera televisiva y el instante exacto en que su nombre pasó de periodista reconocido a figura nacional. Neme no creció en un escenario de fama instantánea. Su carrera fue una construcción de años, de estudios y de trabajo constante. En sus etapas iniciales,
Se desenvolvió con fuerza en la estructura clásica del periodismo: lectura de noticias, análisis internacional, conducción de espacios informativos. Ese tipo de trayectoria no siempre genera fanatismo, pero sí genera algo que en televisión vale oro: credibilidad. Cuando se integró a Mega en 2014, su presencia comenzó a adquirir otro peso, porque Mega, en ese periodo, buscaba consolidar rostros fuertes, con capacidad de sostener conversación pública y también marcar opinión. Neme encajó perfecto. Rápido, directo, sin miedo a incomodar. Y entonces llegó el punto de quiebre. Mucho gusto. Un matinal no es solo un programa, es un termómetro del país. Ahí el conductor no puede esconderse detrás de un libreto, porque la realidad siempre entra por la puerta de golpe. Tragedias, casos policiales, política, denuncias, conflictos sociales, emociones populares. En ese ambiente, Neme empezó a destacar como alguien que no llenaba pantalla, sino que decía lo que otros evitaban decir. Su estilo fue generando una reacción muy particular en el público. A algunos les molestaba, a otros les fascinaba, pero casi nadie era indiferente. Y ese es el verdadero momento en que un rostro televisivo se vuelve potente, cuando provoca conversación. Neme comenzó a ser tendencia, a ser citado, a ser discutido en redes. Incluso cuando sus opiniones generaban polémica, el fenómeno era el mismo. Todo el mundo hablaba de él. Luego vino un giro inesperado en su camino profesional. En 2020, su salida de Mega fue un tema mediático, precisamente porque ya era un rostro consolidado. Su paso por otros espacios como La Red, con programas de conversación y debate, marcó un período diferente. Menos matinal, más análisis político y social, más confrontación de ideas. Ahí se reforzó la imagen de Neme como un comunicador que podía sostener un panel tenso, un tema complejo y una discusión caliente sin perder la conducción. Pero como ocurre muchas veces en televisión, el regreso también existe. Y cuando volvió a Mega y retomó el liderazgo del matinal, su presencia ya no era la del periodista en ascenso, sino la de un hombre que cargaba experiencia, controversia y peso mediático. Y mientras su carrera se movía entre canales, proyectos y horarios, su vida personal permanecía en una zona mucho más silenciosa. Eso es clave entenderlo. Neme estaba en el centro de la noticia, pero no era noticia por su amor, sino por su trabajo. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar eso? En Chile, el mundo del espectáculo y la televisión suele reaccionar cuando hay señales, pistas, detalles mínimos que el público empieza a unir. En el caso de Neme, durante años existieron comentarios, miradas, insinuaciones en entrevistas y un comportamiento que muchos interpretaron como reservado, incluso hermético. Pero nada se confirmaba, hasta que, en los últimos tiempos, comenzaron a aparecer declaraciones más claras. Se habló de una relación larga, estable y de convivencia. Y ahí cambia el guión completo, porque el público deja de preguntarse, ¿Neme está enamorado? Y empieza a preguntar otra cosa. ¿Quién es esa persona que ha estado junto a él? Incluso cuando su vida pública ardía cada mañana en televisión. Ese contraste es lo que hace que esta historia se vuelva tan poderosa para un video. Un hombre conocido por hablar sin filtro, que guardó su mayor certeza en silencio durante años. Y aquí viene la pregunta que abre el siguiente capítulo. ¿Cómo se vive una relación estable cuando todo Chile cree conocerte, pero en realidad solo conoce tu personaje frente a cámara? En televisión, la gente cree conocerlo todo, pero en realidad solo se conoce lo que la pantalla deja ver. Y José Antonio Neme es uno de esos casos donde la imagen pública, fuerte, frontal, polémica, contrasta con un mundo íntimo mucho más silencioso. Para entender cómo se construye su vida sentimental, hay que mirar primero algo esencial: su vínculo con la familia y su identidad personal. Porque eso explica por qué durante años evitó convertir su relación en un show mediático. Neme creció en Santiago, en un contexto familiar con historia y carácter. Su padre, Antonio Gabriel Neme,
ha sido un nombre conocido en espacios públicos. Y aunque José Antonio ha marcado distancia en momentos determinados, ese origen le dio algo que lo acompaña hasta hoy. Una personalidad con estructura, con opinión, con una forma de enfrentar el mundo sin quedarse a medias. Pero en lo emocional, la historia no siempre fue simple. En entrevistas y conversaciones, Neme ha mencionado etapas de tensión y distanciamiento familiar, así como también reconocimientos importantes hacia su madre, destacando el carácter y la fortaleza que aprendió de ella. Esa mezcla, conflicto y lealtad, distancia y afecto, forma parte del molde con el que se construyó su manera de amar. No desde la exposición, sino desde la resistencia. Y llegamos al tema central, la relación. En enero de 2026, medios chilenos comenzaron a destacar una declaración que cambió la conversación pública. Neme habría hablado abiertamente de que mantiene una relación larga y que incluso vive con su pareja desde hace años. No es un dato menor, porque cuando alguien que ha protegido su intimidad por tanto tiempo suelta una frase así, lo que está diciendo no es solo tengo pareja, está diciendo esto es real, esto es serio, esto no es un rumor. Y aquí es donde aparecen las señales del pasado que hoy se leen distinto. Durante años, en pantalla, Neme se mostraba firme, seguro, a veces incluso irónico. Pero para quienes observaban con atención, había ciertos detalles. Menciones rápidas a la soledad como tema, reflexiones sobre el amor, sobre la estabilidad, sobre lo difícil que es encontrar un espacio propio. Y aunque nunca daba nombres, el tono era el de alguien que conocía el tema desde dentro. La convivencia también es una clave emocional, porque convivir no es solo compartir una casa, es compartir rutinas, silencios, días malos, presión mediática, críticas, cansancio. Y en el caso de un rostro de televisión, eso incluye levantarse temprano, soportar titulares, leer redes, recibir comentarios crueles. Y aún así, sostener una vida personal en equilibrio. Entonces la pregunta aparece sola. ¿Qué tipo de pareja acompaña a alguien como José Antonio Neme sin necesitar cámaras ni protagonismo? Ahí está la razón del impacto público. Porque muchos, al escuchar relación confirmada, esperaban un escándalo, un romance fugaz, una bomba mediática. Pero lo que surge es lo contrario. Una historia de estabilidad. Y en el mundo del espectáculo, la estabilidad sorprende más que el drama. Pero que tú quieres trabajar tiene un detalle explosivo. Boda a los 45. Aquí debemos ser precisos. Estilo prensa. Neme nació en 1981, por lo tanto el concepto de 45 funciona como un recurso editorial de actualidad y madurez. Una forma de decir, en plena etapa de vida, decide confirmar lo que antes callaba. Y eso conecta con algo que mucha audiencia siente. El amor no siempre llega en la juventud, a veces se afirma en el momento más inesperado. Si Neme ya confirmó relación y convivencia, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento de su carrera? ¿Es solo una confesión casual o es el inicio de algo más grande? Queridas y queridos espectadores, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente poderosa. Porque no estamos hablando de un rumor cualquiera. Estamos hablando del momento en que una figura pública, con años de televisión encima, decide dejar atrás la ambigüedad y dice, sin rodeos, sí, tengo una relación. Sí, estoy viviendo esta vida. Y entonces, la frase que lo cambia todo empieza a circular con fuerza. Boda a los 45. José Antonio Neme finalmente confirmó su relación, sorprendiendo a todos. Ahora bien, desde una mirada periodística y de medios, la boda, en este tipo de titulares, funciona como símbolo de dos cosas. Confirmación definitiva, paso irreversible. Porque lo que sorprende no es que Neme tenga pareja. Lo que sorprende es que, después de años, lo diga como quien ya no negocia con el ruido exterior. Y esto ocurre en un momento estratégico. Neme atraviesa una etapa de alta visibilidad y liderazgo, con participación en espacios mediáticos muy observados,
con un perfil consolidado como conductor y como opinólogo de fuerte presencia. Y justo en esa etapa, cuando cualquier detalle se transforma en noticia, aparece este giro personal. El punto más intenso de este capítulo no es el sí tengo pareja. Es lo que está detrás, una relación de larga duración. Y eso cambia toda la lectura pública. Porque durante años, el público pensó que había misterio, que había silencio, que había evasión. Pero la realidad era otra. Mientras los medios imaginaban, él ya estaba viviendo una historia estable fuera del espectáculo. Y aquí viene el clímax emocional para tu video. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que mientras Chile lo veía cada mañana hablando de crisis, farándula, política, conflictos, había alguien esperándolo en casa. Alguien que no apareció en la portada, ni en la alfombra roja, ni en el titular escandaloso. Alguien que estuvo ahí, en lo cotidiano. Y es justo esa idea la que deja al público sin palabras. Neme, el hombre que parece no temerle a nada frente a cámaras, sí protegía algo con todo su poder. Su amor. Aquí, como reportaje televisivo, el guión se acelera. Las redes reaccionan. El público comenta, aparecen preguntas, aparecen especulaciones. Y aunque no se hable del nombre exacto de la pareja en términos masivos, la audiencia siente que algo cambió. Porque una confirmación así no se dice por accidente. Se dice cuando ya no hay vuelta atrás. Y llega la pregunta que hace que la gente no pueda cerrar el video. ¿Estamos ante una simple declaración? ¿O ante el primer paso para oficializarlo todo? ¿Será que el hombre que siempre controló su intimidad está listo para vivirla sin esconderla? Ahí está el golpe final de este capítulo. La confirmación no es solo romántica. Es un mensaje de libertad personal. Es una forma de decir, yo decido cuándo se habla de mí. Llegamos a este punto del reportaje con una sensación clara. Lo que parecía un titular simple, en realidad es el resumen de un proceso largo. Porque José Antonio Neme no se convirtió en figura pública por su vida privada, sino por su carrera. Pero hoy, su vida personal entra al centro del debate mediático por una razón evidente. La confirmación cambió el tablero. Y al mirar el recorrido completo, se entiende todo con más claridad. Neme es un periodista nacido en Santiago, formado con disciplina, que creció en la televisión informativa y que pasó por distintas etapas profesionales hasta consolidarse como uno de los rostros más reconocidos del país. Su estilo frontal lo transformó en una figura que genera conversación, un comunicador que no pasa piola. Y esa exposición constante, inevitablemente, hizo que su vida sentimental fuera un tema que muchos intentaban descifrar. Pero la clave, y lo más importante para este video, es que no estamos ante un romance repentino. La prensa y las declaraciones más recientes apuntan a lo contrario. Una relación larga, estable, con convivencia. Una historia que avanzó lejos del show. Y es ahí donde el público se sorprende, porque en una época donde todo se publica, donde todo se monetiza, donde todo se filtra, Neme logró sostener algo esencial con calma y firmeza, una vida propia. La frase, boda a los 45, conecta con una emoción colectiva. La idea de que el amor, cuando es real, no necesita ser temprano ni perfecto. Puede llegar a firmarse, mantenerse y confirmarse cuando la persona decide. Y si hay algo que Neme dejó claro con esta situación, es que su vida íntima no se entrega por presión mediática, sino por convicción. Hoy lo vemos como un conductor fuerte, un rostro con experiencia, un hombre que sigue generando titulares. Pero detrás de todo eso, este episodio revela otra cosa. La necesidad humana de amar y ser amado, sin tener que explicarlo cada día frente a una cámara. Es un espejo para miles de personas que también viven relaciones discretas, procesos internos, decisiones que tardan años en madurar. Queridas y queridos espectadores, esta fue la historia contada con contexto, con señales reales y con el estilo informativo que ustedes merecen.